Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 15 de ¿qué hubiera pasado si Naruto se graduara temprano, fuera un genio en Taijutsu y era entrenado por Jiraiya? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 15. Tenemos que irnos, mocoso. Naruto lo ignoró. Lo digo en serio. Levántate. Naruto se giró a propósito en el futón, dándole la espalda a Jiraiya. Abrió los ojos de golpe al sentir que algo le agarraba la pierna y lo arrancaron de las sábanas, colgando boca abajo del enorme puño del Sannin. ¿Qué demonios, Ero Sennin? Refunfuñó. Ni siquiera estaba haciendo nada. Tenemos que irnos. Jiraiya lo soltó y Naruto aterrizó a gatas, fulminando con la mirada al Jounin. De todos modos, dormía con todo su equipo puesto, así que estaba listo para partir en cualquier momento, pero eso no beneficiaba a Jiraiya. ¿Qué te pasó por el culo? Konoha ha sido atacada. Naruto hizo una pausa. ¿Atacado? Oto y Suna atacaron la aldea en la ronda final de los exámenes Chunin. Tenemos que irnos. El pensamiento de Naruto se dirigió de inmediato a Gai Sensei. Tenía que estar bien, ¿verdad? Nadie era más fuerte que Gai Sensei. Sasuke también estaría bien, y Kakashi. Hayate y Yugao también eran fuertes. Todos estaban bien. Teuchi y Ayame eran civiles, pero eran duros. Detestó que ese fuera su primer pensamiento. Se suponía que debía dejar atrás la aldea. Ni siquiera podía preguntarle a Jiraiya si estaban bien. Dios no permitiera que los Sannin descubrieran que Naruto tenía debilidad por alguien. Eso le daría la idea de que podría conquistarlo, y no iba a permitirlo. ¿Sabes? Siempre pensé que sería yo quien incendiaría el pueblo, pensó en voz alta. Nunca pensé que alguien se me adelantaría. No es el momento, maldito mocoso, gruñó Jiraiya, y vaya, Naruto nunca lo había visto tan cabreado. Necesitaba mejorar su juego. ¿Qué sentido tiene siquiera volver? Continuó, impasible. Parece que no hay ningún pueblo al que regresar. No tuvo tiempo de inmutarse cuando Jiraiya lo agarró por la espalda de la sudadera y lo arrojó por la ventana con un fuerte golpe. Naruto siseó al sentir fragmentos de vidrio clavándose en su espalda, pero logró amortiguar el impacto, mirando fijamente a Jiraiya, quien saltó por la ventana tras él. «¿Esto es serio, pequeño cabrón?», gritó Jiraiya. Era diferente a todas las veces que el Sannin le había gritado hasta entonces. Murió gente. Sarutobi Sensei murió. Naruto parpadeó. ¿El Hokage había muerto? Las cosas se habían deteriorado bastante entre él y el anciano en los últimos años, pero aún así lo dejaba sin aliento. Lo conocía de toda la vida, aunque se separaron en malos términos. ¿Y a mí por qué me importa?, espetó, intentando salvar las apariencias. No es que fuera a volver a verlos nunca más. ¿Entonces me estás diciendo que no hay ni una sola persona en el pueblo que te importe? ¿Ni una sola persona que quieras conocer sobrevivió? El rostro de Gai Sensei reapareció, y el de Sasuke y los demás pasaron velozmente, pero no lo suficiente. Naruto previó el momento en que Jiraiya se dio cuenta de que había tardado demasiado en responder. Mi punto es válido, Naruto se cruzó de brazos a la defensiva. ¿Qué crees que podrás hacer si regresamos? El daño ya está hecho. Naruto sabía que tenía razón. Para cuando regresaran a Konoha, habría pasado al menos una semana y la recuperación ya estaría bien encaminada. ¿No hay absolutamente nada que puedas hacer que no implique regresar al pueblo? No fue su intento más sutil, casi vergonzosamente transparente, pero Naruto había logrado mantenerse alejado de la aldea durante tanto tiempo. Tenía que haber algo que pudiera decir para mantener a Jiraiya alejado de la aldea. Tenemos que regresar al país del fuego, respondió Jiraiya, con voz dura e inflexible, y Naruto supo que no podría salir de esta. El hecho de que el Sannin hubiera dicho Tierra del Fuego y no Konoha le dio un poco de esperanza. Tendría que seguirle el juego por ahora. Si parecía que Jiraiya lo estaba arrastrando de vuelta a Konoha, ya encontraría una solución. Tenía tiempo. No hay suficiente tiempo. No había tenido tiempo suficiente para resolver algo. Habían llegado al país del fuego mucho más rápido de lo que Naruto esperaba, y el Sannin se mostró mucho menos tolerante con sus tonterías. El hombre no le hizo preguntas ni intentó conocerlo mejor. Era lo que Naruto quería, pero aún así se sentía extraño. Jiraiya había cambiado desde las noticias sobre Konoha y todo lo que habían oído en sus viajes no había ayudado. Al parecer, los daños fueron mucho peores de lo que Jiraiya había dicho. Al parecer, habían perdido al menos un tercio de la población civil y una cuarta parte de las fuerzas shinobi.
Las filas Genin, en particular, habían sido diezmadas. Quedaban muy pocos edificios en pie y ya se rumoreaba que otras aldeas shinobi se estaban aprovechando de la situación. Konoha nunca había sido tan vulnerable a sus enemigos. Había conseguido información sobre Sasuke. La noticia de la deserción del último Uchiha, coincidiendo con el ataque, había desatado muchos rumores de que Sasuke había traicionado a Konoha. Naruto se alegró de no estar en la aldea durante el ataque, y aún más de saber que la había abandonado. Deseó que Sasuke lo hubiera acompañado cuando se lo pidió, pero seguro que se encontrarían fuera de la aldea. Sasuke perseguía sus propios objetivos y Naruto no dudaba de su éxito. Algo en su pecho se aflojó al saber que su compañero no había estado presente en la devastación de Konoha, que estaba a salvo. Sasuke le patearía el trasero por pensarlo. Le hizo sonreír. Jiraiya le había preguntado si sabía que Sasuke haría algo así. Naruto le había preguntado por qué lo sabía. Que estuvieran en el mismo equipo no significaba que supiera nada de sus compañeros. Una de sus mentiras más descaradas, pero al parecer, Naruto había convencido a Jiraiya de que era incapaz de tener amigos o de ser nada amigable, así que no lo cuestionó. Naruto no creía que Sasuke hubiera traicionado a Konoha personalmente, pero en realidad no importaba en el gran esquema de las cosas. Ahora era un ninja desaparecido, lo cual era curioso considerando que, técnicamente, Naruto ya no lo era. Habían estado yendo en una dirección diferente a Konoha durante un día o dos y Naruto podía sentir la esperanza burbujeando en su pecho. Entonces, ¿a dónde vamos? Jiraiya no le respondió y Naruto puso los ojos en blanco. Todo ese tiempo intentando que Naruto hablara con él y ahora lo ignora. El ataque a Konoha y la pérdida del Hokage habían desconcertado al Sannin, quien había estado de mal humor y desdichado durante todo el viaje al País del Fuego. Fue un interesante cambio de roles. Necesitamos encontrar a Tsunade, le respondió finalmente Jiraiya. ¿Quién es ese? Jiraiya en realidad se giró para mirarlo, todavía caminando por el camino de tierra. ¿No conoces al Sannin? Conozco a los Sannin, como un concepto, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Nunca me importó aprender los nombres. No me parecía importante. Jiraiya murmuró algo en voz baja. Necesitamos encontrarla, dijo un poco más alto. Konoha necesita sus habilidades médicas. Naruto asintió, reprimiendo una sonrisa. No iban a Konoha. Primero tenían que encontrar a la Sannin. Esto era bueno. Le daba más tiempo. Jiraiya quizá quisiera ir a Konoha con Tsunade, pero ya lo sabría cuando sucediera. Continuó siguiendo a Jiraiya en silencio por el camino y el Sannin volvió a caer en un silencio sombrío. Neji salió de los muros del complejo del clan, respirando el frío aire matutino. Odiaba las reuniones con el clan. Como miembro de la rama familiar, obedecía cualquier orden de la familia principal y, tras el ataque que devastó Konoha, al parecer, era hora de una reunión. Habían perdido a varios miembros del clan y, debido a las técnicas de su clan, los habían reclutado junto con los Aburame y los Inuzuka para buscar supervivientes. Habían sido 2 semanas muy largas y Neji había visto más cadáveres de los que jamás volvería a ver. El funeral de todos los fallecidos finalmente se organizó para dentro de un par de días, así que el clan Iga quería informar a sus miembros sobre los planes para su propio clan y los cambios en la sucesión. Nunca le había caído especialmente bien Hinata. Era demasiado blanda, demasiado sensible, demasiado débil. Neji odiaba la idea de tener a alguien a quien pudiera vencer fácilmente en una pelea al mando de su vida, y nunca había intentado ocultarlo. No podía ser grosero ni nada por el estilo, pero había logrado expresar su desagrado. Hinata era una cobarde, así que lo evitaba, lo cual le venía de maravilla. Aún así, apenas la había reconocido hoy. Había perdido a sus 2 compañeros de equipo en el ataque y obviamente la había afectado mucho. La vida se había desvanecido de sus ojos y, aunque se había recuperado de sus propias heridas, Neji sabía que no podría liderar el clan. Nunca antes había tenido confianza en ella, pero esta parecía ser la gota que colmó el vaso. Hanabi, su hermana pequeña, había sido nombrada la nueva sucesora y Neji no creía que le fuera a gustar más que cuando había sido Hinata, pero por razones muy diferentes. Hanabi era más fuerte y tenía más confianza, pero también creía en la jerarquía del clan mucho más que Hinata. Significaba que el lugar de Neji en la familia Branch sería aún más restrictivo que antes. Hinata se entrenaría para casarse con mujeres para alianzas políticas cuando fuera mayor. Neji no la envidiaba. El clan Iga había cambiado, aunque Neji no estaba seguro de si era para bien o para mal. Sin embargo, sabía que no afectaría sus propios objetivos.
Se negó a permitir que la historia y las leyes del clan le impidieran fortalecerse y encontrar su propio lugar en la aldea, independientemente del rol de su misión que se le había asignado al nacer. Empezó a caminar por las calles, antaño coloridas y vibrantes. Los escombros habían sido apartados a los lados del camino para que la gente pudiera pasar, pero no se había hecho nada con el estado de los edificios. Había oído que eso empezaría después del funeral, ahora que habían encontrado todos los cuerpos. Aún flotaba polvo en el aire y reinaba un silencio inquietante, aunque Neji se había acostumbrado un poco en las últimas 2 semanas. Vio gente excavando entre las ruinas para intentar reunir provisiones o pertenencias, y a más de un civil sollozando frente a lo que solía ser su hogar. Los Iga tuvieron suerte, pues solo sufrieron daños en la parte oeste de su complejo. Muchos de los otros clanes, como los Nara y los Akimichi, también salieron prácticamente ilesos, pero otros no tuvieron tanta suerte. El antiguo complejo Uchiha permaneció casi intacto, por lo que los civiles desplazados fueron asignados allí. Muchas de las casas aún estaban en buen estado, aunque un poco polvorientas. No estaba seguro de si habían limpiado las manchas de sangre de la masacre original, pero los civiles no tenían otra opción con la mitad de Konoha destruida. No era como si el último Uchiha hubiera venido a protestar. Había traicionado a la aldea, al igual que su compañero, y Neji pensó que era mejor no hacerlo. Naruto probablemente había tenido algo que ver, pero Neji se negó a darle más importancia al rubio. Tenía asuntos mucho más importantes en su vida que preocuparse por Uzumaki Naruto. Llegó a su destino, abriéndose paso entre las tiendas de triaje, aún demasiado llenas, que se habían instalado frente al hospital principal. Había menos que antes, pero tenían demasiados pacientes y pocos ninjas médicos, así que tardarían un tiempo en volver a la normalidad. Neji entró por la puerta principal, siguiendo el camino familiar. Finalmente llegó a la puerta y la abrió de un empujón. Neji. Tenten le sonrió. ¿Qué tal la reunión del clan? Insufrible, respondió secamente, sentándose en la incómoda silla de plástico reservada para las visitas. Hoy tu voz suena más aceptable. Tenten extendió la mano para tocar las vendas que aún le rodeaban el cuello. Neji recordó que había tenido mucha suerte de que la espada no le hubiera dado en una arteria carótida, pero aún así era una herida grave. La cicatriz se extendería desde la barbilla hasta debajo de la clavícula y sería bastante ancha. Ni siquiera lo había visto, pues estaba separado de su equipo en ese momento, pero había visto la herida cuando le cambiaron las vendas en una de sus visitas. Llevaba el cabello suelto y vestía la típica bata azul del hospital. Tenía ojeras y Neji sabía que sus sueños eran tan pacíficos como los suyos. No entendía cómo aún lograba sonreír. Dicen que puedo ir al funeral y luego volver para las revisiones habituales, anunció. Mi papá nunca ha sido tan feliz en su vida y estoy harta de estas paredes tan tontas. La habitación del hospital era bastante aburrida. Se suponía que era una habitación individual pequeña, pero considerando la cantidad de pacientes, Tenten la compartió con su tercer compañero. Hoy no ha habido cambios, le dijo, mirando el cuerpo tendido boca abajo en la cama. Dijeron que intentarían sacarlo mañana. Lee había sido el más cercano al Jinchuriki de Suna al inicio del ataque. No fue hasta que la enorme bestia de arena desapareció y la lucha comenzó a amainar que Neji descubrió la magnitud de los daños. Los ninjas médicos creyeron que había sido aplastado por la arena, con sus 4 extremidades en diferentes etapas de lo que Neji solo pudo describir como destrozadas. Le habían inducido un coma para aliviar el dolor e impedir el movimiento, pero era difícil saber cuánto había sanado bajo las gruesas escayolas que cubrían cada extremidad. Era suficiente saber que Lee no regresaría a su equipo pronto, si es que alguna vez lo hacía. ¿Cuál es el plan para hoy? Tenten interrumpió sus pensamientos. Tengo que vivir indirectamente a través de ti, así que, Gai-sensei sigue ocupado con sus deberes de Jounin, así que iré a la oficina de asignación de misiones a ver qué puedo hacer, dijo Neji encogiéndose de hombros. Entrenaré por la tarde. Suena normal, sonrió Tenten, pero se le llenaron los ojos de lágrimas. Tragó saliva y se secó los ojos con fuerza. Perdón, pensé que ya había terminado de llorar. En ese momento, Neji se había vuelto inmune a las lágrimas de los demás. Todavía no puedo creer que esto haya pasado, susurró. Tanta gente muerta o herida, Lee podría no volver a ser un shinobi, nada volverá a ser normal. No había nada que Neji pudiera decir para tranquilizarla, y de todas formas, eso no era lo suyo. Tenía razón, las cosas nunca volverían a la normalidad.
Mucho había cambiado en las últimas 2 semanas, y sabía que todos en la aldea habían cambiado para siempre por ello, él incluido. Tenemos que hacernos mucho más fuertes. Tenten sostuvo su mirada, sus ojos marrones aún húmedos, pero brillando con algo más, un acero subyacente e inquebrantable. Konoha nos va a necesitar y no quiero que Gai-sensei se preocupe por nosotros. Neji había tenido pensamientos similares, aunque menos altruistas que su compañero. Necesitaba fortalecerse lo suficiente para tener la libertad de tomar sus propias decisiones. Si bien era miembro de la rama, el clan Iga sabía perfectamente que era, con diferencia, el miembro más fuerte del clan a su edad, y ni siquiera conocían todo el entrenamiento y jutsus que dominaba fuera del clan. No podían permitirse perderlo, y lo sabían, sobre todo tras la degradación de Hinata. Sin embargo, seguía siendo miembro de la rama y no podían permitir que pusiera en evidencia a ningún miembro de la familia principal. Era un equilibrio delicado, y Neji estaba decidido a lograrlo. Seremos más fuertes, afirmó sin lugar a dudas. Lee va a tener mucho que ponerse al día, sonrió Tenten a su compañero dormido, pero Neji oyó la verdad. Lee no iba a poder alcanzarlo. Probablemente nunca volvería a ser un shinobi. Ninguno de los dos se había atrevido a decirlo en voz alta todavía. Lee molestaba a Neji. El chico más alto siempre había sido más débil que él, pero siempre actuaba como si fuera rival para Neji, como si fueran rivales iguales. Lee había cambiado mucho en su último año en la academia, pero cuando los pusieron en un equipo juntos, Neji no tenía una mejor opinión de él que cuando se conocieron en su primer año en la academia. En el año y medio que llevaban siendo compañeros de equipo, Lee se había ganado el respeto reticente de Neji. Nunca daba menos del 100% y entrenaba más que nadie que Neji conociera, excepto quizás Naruto. Se había vuelto cada vez más fuerte y, aunque nunca había vencido a Neji en una pelea, decía que era al menos mejor que cualquiera de los otros genin. Tenten también había cambiado durante su tiempo como compañeros de equipo. Se había vuelto más precisa y más segura, y los apoyaba. Neji no esperaba que su equipo le gustara tanto. No esperaba que realmente le gustaran. Y mucho menos que su equipo terminara así. Debería irme, dijo en voz baja. Pronto volveré a las misiones contigo, sonrió suavemente. No te sientas tan solo. Es Lee quien se queja de eso, no yo, respondió con la misma suavidad, lanzando una última mirada al genin inconsciente. Va a ser insoportable cuando despierte. Puedo imaginarlo intentando entrenar con todos esos yesos, se rió Tenten. El intento de humor murió tan rápido como apareció. Neji saludó con la mano y salió de la habitación, cerrando la puerta tras él. Emprendió el camino habitual para salir del hospital, hacia el escritorio de asignación de misiones temporal que se había instalado para los shinobi aún aptos para el servicio activo. Todo había cambiado. Neji aún no sabía si era para bien o para mal, pero no podía hacer nada al respecto. Solo podía seguir avanzando y fortaleciéndose. Lo más importante era que, pasara lo que pasara, no dependía del destino. Dependía de él. Jiraiya entró en el pueblo, seguido de cerca por Naruto. Estaba llegando al límite de sus fuerzas con el mocoso. Maldita sea Minato, podría dejarlo en la aldea y abandonarlo a su suerte. Era difícil encontrarle algo rescatable, sobre todo en las últimas 2 semanas desde la noticia de Konoha. Sabía que a Naruto no le gustaba Konoha. Era un hecho bien conocido. Aún no se esperaba la total falta de interés en el destino de la aldea. No le había importado ni había preguntado si alguien estaba bien, ni la magnitud de los daños, ni sobre Sarutobi-sensei. Simplemente bromeó diciendo que creía haber sido él quien lo hizo. Jiraiya casi lo había mutilado en su furia. Se negaba a creer que no hubiera ni una sola alma en Konoha que a Naruto no le importara lo suficiente como para esperar que hubiera sobrevivido. Si la había, el mocoso apenas había dado una pista. Estaba el Uchiha, pero no había estado en la aldea, traicionándola al igual que su compañero. Naruto había afirmado no saber nada y Jiraiya le había hecho creer que le creía, pero conocía al chico desde hacía unas semanas. Ahora podía interpretarlo mucho mejor, y había algo entre él y el mocoso Uchiha, más de lo que estaba dispuesto a revelar. Por desgracia, obtener información personal de Naruto era como intentar sacar una isla del mar con las manos desnudas, así que Jiraiya lo dejó por ahora. Sabía lo suficiente sobre Naruto como para saber que era molesto y frívolo a propósito. Jiraiya estaba seguro de que eso era una gran parte de su personalidad, pero no podía serlo todo. Debía haber algo más profundo en su ahijado. Debía haber algo que valiera la pena soportar con su actitud de mierda.
Tenía que averiguar qué le había pasado a Naruto en Konoha, pero ahora sabía perfectamente que preguntar no lo llevaría a ninguna parte. Había estado a punto de regresar a Konoha cuando descubrió que esa era su intención. Sin embargo, Naruto tenía razón. Jiraiya no podía hacer mucho si regresaba ahora mismo. La lucha había terminado y Jiraiya estaba orientado al reconocimiento y al combate, habilidades que no serían muy útiles después del ataque, y se negaba a convertirse en Hokage. Podía estar atento e impedir que otras aldeas se aprovecharan o advertir a Konoha con tiempo suficiente para que pudieran defenderse. También podía encontrar a Tsunade y convencerla de regresar. Era lo más útil que podía hacer por la aldea en ese momento, pero odiaba que Naruto sintiera que estaba ganando. Se dirigió al primer bar que vio, con Naruto todavía siguiéndolo. El mocoso al menos había detenido sus intentos de escape después de la última vez. Si tan solo Jiraiya supiera que solo se necesitaría una cuerda de 1,5 metros, una invocación de sapo, un sello de parálisis y un par de calcetines sucios para convencerlo de que escapar no solo era imposible, sino una pésima idea. ¿Ya estás bebiendo?, le espetó Naruto. No sabía que tuviéramos tiempo para eso. El niño seguía resentido por haberse saltado el último pueblo. El mocoso había querido parar en el puesto de ramen, pero Jiraiya se había negado, pues no quería extrañar a Tsunade en ese pueblo. Llevaba 3 días allí y seguro que se marchaba pronto. No es que le hubiera dicho el motivo. Si le hubiera preguntado a Jiraiya en lugar de quejarse e insultarlo, se lo habría dicho. Jiraiya lo ignoró cuando entraron al bar y vio a quien estaba buscando. Tsunade Hime. La rubia se giró hacia él y Jiraiya no pudo evitar que le diera un vuelco el corazón cuando ella volvió hacia él sus ojos castaños, indiferentes. Seguía tan hermosa como la última vez que la vio. «Jiraiya», gritó, levantándose del banco y golpeando la mesa con las palmas de las manos. «¿Qué haces aquí?». «Por fin te encontré», respondió, acercándose a la mesa. «Estoy agotado». Se dejó caer en el banco de enfrente y saludó a Shizune con un gesto de la cabeza. Naruto entró sigilosamente tras él, mirando a Tsunade con los ojos entrecerrados. «¿En serio, Jiraiya, por qué estás aquí? ¿Has oído hablar de Konoha?». Tsunade le frunció el ceño y tomó otro trago de sake. «Intento no escuchar nada sobre Konoha, lo sabes». «Sarutobi-sensei ha muerto», dijo abruptamente. No tenía sentido andarse con rodeos. Konoha fue atacada por Oto Izuna. Perdimos cerca de 1/3 de los civiles y 1/4 parte de los shinobi. Te necesitan. La taza de sake cayó de la mano congelada de Tsunade y aterrizó sobre la mesa con un ruido metálico. «No, lo siento, Hime, pero te necesitan». Tsunade bajó la mirada hacia la copa de sake, ahora rota por un lado. Jiraiya presentía que no la había oído. Se negaba a escuchar nada sobre la aldea y probablemente había pasado las últimas 2 semanas en varios garitos y bares, demasiado borracha para escuchar conversaciones triviales. Shizune habría oído al menos algo, pero no se lo habría mencionado a Tsunade. Probablemente no se habría dado cuenta de la gravedad del ataque. Así eran los chismes, circulaban muchas historias por el país del fuego. «Jiraiya, no puedo». Se le encogió el corazón. Había esperado la respuesta, pero esta no era una circunstancia normal. Ella tenía que saber lo grave que era. «Te necesitan, Tsunade», insistió, inclinándose hacia adelante. «La gente se está muriendo y te necesitan. Necesitan un nuevo Hokage». Sus ojos se abrieron de par en par, pero Jiraiya simplemente la miró fijamente. Era la mejor opción para Hokage, y aunque no lo fuera, la necesitaban por sus conocimientos médicos. Konoha necesitaba a Tsunade, y él no se iría hasta que ella lo comprendiera. ¿Esta vieja bruja va a ser Hokage? Todas las miradas se posaron en Naruto, quien había robado los bocadillos del lado de la mesa de Tsunade. Él le devolvió la mirada, con sus ojos azules indiferentes, y Jiraiya supo que esta reunión estaba a punto de desmoronarse. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.